Estamos aquí en Vivencia de Fe, siempre agradecidos por el Señor que con su inmensa misericordia va tejiendo historias de amor y de salvación. Por eso estamos conversando con Christopher Luna, un hombre joven que ha podido descubrir a un Dios que lo amaba. Entonces nos contaba Christopher que creciste con tu madre, Sí. y tu padre y madre no estaban juntos, tú visitabas a tu padre los fines de semana, y tu padre es un hombre que tiene ya 27 años caminando en el camino neocatecumenal. Así Tu es. abuela paterna fue de las que Iniciadora. iniciaron en este itinerario tan hermoso Así es. que ha dado tantos frutos y tantas comunidades en el país. Sí. Y con tu madre, con quien te sentías muy vinculado y unido, tienes buena experiencia. Te tocó ya siendo joven, siendo un muchachito, 16 o 17 años por ahí. 16 años, sí. 16 años, despedirla. Así es. Y nos contaba que te enojaste con Dios. Sí, yo duré todo este tiempo, como dije, enojado con Dios, y eso yo vine a descubrirlo porque no era que no creía, pero no lo aceptaba de la misma manera, de la misma forma. No quería ir a la iglesia, o sea, cuando mi papá me invitaba, no, creo que en los 10 años que cuando volví, si acaso fui 2 o 3 veces. Y recuerdo que 2015 tuve un año muy difícil, y en ese tiempo, en eso difícil de que no tenía trabajo, de que no sabía qué hacer, recuerdo que fui a una kermés en la parroquia, y yo veía eso de mi papá, su esposa, sus hijos, y yo decía, wow, eso se lo ha dado la iglesia, se lo ha dado Dios a mi papá, y eso a mí me marcó mucho, eso me marcó bastante cuando veía eso, y decía, pero qué maravilloso sería, yo quiero hacer eso. Esos fueron mis pensamientos que me pasó realmente por la mente, y vi eso esa alegría que tenía la gente, y no había alcohol, no había cosas, nada que sea fuera de lo normal. Viste algo diferente. Sí, diferente a los 10 años que yo estuve simplemente trabajando, estudiando, andando con los amigos, porque eso fue como mi vivir, como mi olvidarme Te de la muerte sentías, de todo. hacías, trabajabas, andabas con amigos, pero el vacío Todo el tiempo. de tu madre ahí estaba. Sí, Te eso lastimaba. Sí, claro. Eso salía o sea, ese vacío salía con las redes, con los amigos, pero llegaba y siempre estaba, o sea, siempre tenía ese vacío en el cuerpo, en el corazón, en la mente, y eso siempre me marcaba hasta que, como dije, fui a esa kermés. Pero sí seguías tratándote con tu papá. Sí, claro que sí. Y Nunca. fuiste a esa kermés y ahí Dios utilizó un momento Sí, que me parecía sentí- algo más a lo que tú ibas a ir, pero hubo Sí, hubo algo, un toque. sí, hubo algo, realmente hubo algo, y creo que en ese momento Dios empezó a obrar, porque pensaba más en eso, pensaba tanto en eso que mi mente se quedó mucho en eso, aunque quería hasta irme del país ese mismo año. Recuerdo que me negaron la visa. Parecía que todo te estaba saliendo mal. Sí, realmente sí. Todo sí. eran pérdidas. Sí, Pérdidas. 2016, 2015, fueron 2 años muy Y en el difíciles. Señor aprendemos, como dice la palabra, en medio de la tribulación, Sí. el Señor no nos dice que no vamos a tener tribulación, Sí. ni que no, y no nos quita la cruz. Así Si es. hay algo que me gusta de Jesucristo, pero es que Él no es allantoso, no Así hace es. campaña política. Él te Así dice lo que es. Pero yo estaré con ustedes. Así es. Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin hasta del el mundo. fin del mundo. Así es. Encontraste un Dios que conocía tu dolor, porque si hay alguien que tuvo pérdidas y que se sintió solo, Sí, fue Jesucristo. así es. Entonces en ese momento quisiste dar un paso ya. Sí, eso lo tenía ahí. No era que era concreto ni que iba a pasar, pero como digo, las cosas de Dios son tan así, que recuerdo que enero 2017 empecé a hablar con alguien. Ese alguien realmente, no sé, todo cambió porque yo le empezamos a comunicarnos por redes y eso, y empezamos a hablar. Pero espérate, vamos a dejarlo ahí, no me dé detalle. Él dice que empezó a hablar con alguien.
Porque Dios también utiliza instrumentos y tiene planes. El Señor te vio solo Sí. y parece que pensó no es bueno que el hombre, que Cristo persiga solo. Sí. Aquí te voy a tener de sorpresita aquí con ustedes, Leslie Tejada, ¿verdad? Tu compañera. Sí, Bienvenida aquí a Vivencias de Fe. Gracias, Leslie, sea ya tu esposa. Sí, ella es mi esposa. Y tú eres su esposo, ella tu esposa, en el nombre del Señor. Así es. Entonces tú estabas, Christopher creció con su mamá, la perdió, se sentía desubicado, tenía el amor de su padre, un padre que él pudo ver en un momento dado que había algo ahí que estaba construido que quizá iba más allá de las fuerzas de su padre, como que era una gracia, y le llamó la atención, pero en medio del dolor. ¿Qué iba pasando? ¿Qué pasó? Si ponemos nos vamos como en las películas, hacia atrás y todo. Vamos a ver, Leslie, cómo fue tu historia, porque Dios los ha hecho encontrarse en una historia. Así es. Pero ¿cómo fue la tuya? La tuya, ¿cómo creciste y cómo llegas a disfrutar el olor de la fe y hacerlo vida? Bueno, mi historia realmente desde que nací o desde antes, por así decirlo, mi familia es muy católica, principalmente mi abuela, con la que crecí y con la que me crié. Ella normalmente siempre hacía que nos sentaba a hacer el rosario, nos llevaba a la iglesia, a mí me llevaba a la iglesia obligado a Esas veces. abuelas que no negociaban, benditas abuelas. Así Sí. mismo es. Mi abuela era siempre ahí con su iglesia y siempre me llevaba. Pero yo decía que era como una fe prestada. Como era una fe de mi abuela, bueno, me la transmitía, pero yo no lo sentía todavía. Hasta que llegó un momento que ya comencé a tener raciocinio, crecí, juventud, adolescencia, y de repente entré a la iglesia, a la pastoral juvenil, en la Divino Niño Jesús, y me gustó mucho la pastoral juvenil, me encantó. Tanto así que yo era una de las cabezas, por así decirlo, no cabeza por así decirlo, sino que me gustaba mucho como que llevar la batuta y constitución, como dicen. Y me encontré realmente con Dios desde adolescencia. Aunque, usted sabe muy claro que como adolescente al fin, joven al fin, uno quiere andar, esto y aquello, y parranda. Uno y quiere explorar. Uno quiere y explorar. vivir su propia vida. Exactamente. Pero gracias a que mi abuela me transmitió la fe desde pequeña. Yo conocí a Dios desde pequeña, gracias a Dios. Gracias a Dios que me puso mi abuela ahí. Porque creo que sin ella yo no, hoy en día no fuera lo que yo soy hoy. Y duré mucho tiempo buscando una iglesia catecúmena. Yo no sabía qué iglesia era, yo duré como 4 años buscando una iglesia catecúmena hasta que por fin la encontré. Y gracias a Dios pude entrar a San Francisco de Asís. Tu familia, el camino en la catecumenal era parte. De parte de mi abuela era carismática y también, no recuerdo qué denominación era, pero ella la encantaba, era esa parte. Y ella, aunque no, esa iglesia no era catecúmena, pero yo sí conocía a un amigo que me decía, yo soy del camino del catecumenal. Y te yo le llamaba la decía, atención. Ajá, y yo le preguntaba, ¿pero qué es el camino? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Le decía ¿Qué yo. es eso del camino? ¿Qué es eso? Y ella me dice que tú tienes que entrar para que tú sepas lo que es eso, porque yo no te lo puedo decir. Y hasta que lo encontré. Hice la catequesis, entré y yo dije, wow, esto es otro mundo. O sea, una cosa diferente. Cuando entré, normalmente siempre al principio uno cojea, uno va caminando, se va tropezando. Pero gracias al Señor, cuando comencé a hablar con Christopher, para ese tiempo, para el 2017, sí, yo dije, ¿Y cómo se conocieron? ¿Así en la iglesia? No, No. tuvimos un tiempo que éramos conocidos por redes sociales y... Tú hablabas de alguien, ¿verdad? Que conociste por la red. Sí. Duramos un tiempo que nos conocíamos hasta que volvimos como a hablar, como a transmitirnos unos que otros mensajes. Y por ahí empezamos a hablar, contándole mi historia. Yo le conté de mi papá. Ella quedó maravillada. Cuando yo le hablé de mi papá, recuerdo que fue un lunes, nos vimos un jueves, y ya el sábado ya quería ver a mi papá. Mi papá se encantó y comió en la casa de mi papá. Ella le encantó
todo. Ahí se iba todo. abordando una historia que Dios sabía. Todo, Dios sí. tenía Sí. un guión. Sí, realmente es. sí. Desde que yo le dije, mi papá tiene tantos años en el camino, ¿cómo? Tu papá es catecúmeno. Y yo, ¿pero cómo va a ser? Y yo, qué sé yo, pero ¿y qué pasó? O sea, porque yo no estaba en el camino en ese tiempo. Y por ahí vino las cosas. Como dije, yo tenía ya, el año pasado, ya yo estaba pensando lo de entrar y eso. Ella no me, como dicen, no me chuchó mucho para yo hacer la catequesis. Dios es tan grande que justamente ese mismo año hubo catequesis en mayo y nosotros empezamos a hablar en junio, para que usted vea cómo son las cosas del Sí, Señor. cada 2 años de que hacen catequesis ahí. Sí, y justamente ese año mi papá me invitaba muchísimo, yo le decía que no, y ese año llegó ella, me invitó, yo dije, ok, voy a hacer la catequesis. Y entré a hacer la catequesis para el camino. Y realmente fue maravilloso. Fue maravilloso y maravilloso todavía siguen estos testimonios en la vida de Christopher y Leslie. Así que no cambies de canal, no existe control, porque luego de esta pausa seguimos aquí en Vivencia de Fe, disfrutando de Christopher, Leslie y esa bendición de su vida en el camino neocatecumenal. Porque, o sea, yo no tenía nada, yo no era nada, yo era nadie y solamente trataba de hacer la voluntad de Dios, de no dejar de hacer nada. Al principio yo no quería estar con él. Al principio yo estaba negada en tener una relación. Incluso años atrás, antes de entrar al camino, yo decía que yo no me iba a casar nunca. Que yo no creía en eso, en el Tú matrimonio. no creías en el matrimonio, ¿eh? Yo no creía en